Minutos de salvación, gente ready. Dios te bendice. Amén, Dios les bendiga. Seguimos más aquí en Minutos de Salvación con este tema hermoso de la obediencia. Las consecuencias de la obediencia, también la desobediencia y sus consecuencias. Pero ahora quiero leer este pasaje bíblico que viene en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, hablando el Señor Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hablando de personas que hicieron la voluntad de Dios, que obedecieron, el mayor ejemplo que en realidad ha impactado mi vida es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Él, como Dios Todopoderoso, dice la Escritura que se despojó. El Verbo se hizo carne, se humanó y dependió totalmente del Espíritu Santo. Dependió totalmente de la oración. Había ocasiones donde pasaba toda la noche orando al Padre para tomar una decisión correcta, como fue cuando escogió a los 12 discípulos. Mas sin embargo, Él, como libre albedrío que tenía, Él no osó ser igual a Dios, sino que respetó al que estaba sentado en las alturas, al que habló cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado, a su Padre. Y todo lo que oía hablar de él, él hacía. Todo lo que el Padre le dirigía, él lo hacía. Todo lo que el Padre le mandaba, él hacía. No fue fácil, porque el hacer la voluntad de su Padre lo llevó a confrontarse con los religiosos de su tiempo. Lo llevó a confrontarse con los fariseos, con los religiosos, y le tenían mucha envidia. Lo querían matar. Él les decía: ustedes son hijos de Satanás porque me quieren matar. No fue fácil, porque él pagó un precio tremendo. Pero ¿sabes qué dice la palabra más adelante? La Escritura, que él antepuso el gozo. Él vio el resultado de su sacrificio. Él te vio a ti, él me vio a mí, que la salvación nos iba a alcanzar, que la gracia nos iba a tocar, que su sangre nos iba a limpiar. Y quiero decirte que él llevó el sacrificio con amor. Hubo un momento donde en el Getsemaní él se vio tentado a botar todo, como dicen por ahí muchos, a tirar la toalla. Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasar esta copa de mí. Pero aún ahí él se recordó que él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, y obedecerlo. O sea, ¿tú crees que Jesús, como adolescente, como joven que fue, como humano 100% que fue, él no tenía anhelos y deseos? Él tenía un negocio propio. Él era carpintero. ¿Tú crees que él tal vez no quiso ser empresario? Él no tuvo deseos de los jóvenes de su época. Claro que sí, echemos la imaginación a andar. Mas sin embargo, él se enfocó en el deseo de su Padre, que era morir por la raza humana, que era derramar su sangre inocente para ser perdonado tú y yo, y ser librado del lazo del enemigo, del cautiverio del pecado. ¿Y dónde está la libertad? La libertad es que ahora, si tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida, quiero decirte que pasas del reino de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo Jesucristo. El Padre te traslada. Esto es por la fe, pero no es algo figurativo, es algo real, porque realmente a partir de que tú le abres tu corazón, invitas a Jesús a reinar y ser Señor de tu vida, quiero decirte que el pecado ya no te va a dominar. Vas a ser tentado, sí, vas a ser probado, sí, pero ya no tiene autoridad sobre ti. Vas a tener la firmeza para decidir y decirle no. Quiero decirte que aquí dice: y la voluntad de mi Padre, el del que me ha enviado, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, el que ve al Hijo.
O sea, hoy en día todo mundo, si tú le preguntas, ¿crees en Jesús? Yo creo en Jesús porque la historia lo registra. Muchos dicen, ¿tú crees en Jesús como Señor? Sí, como Señor. Pero si nos vamos al original, decir Jesús es mi Señor, eso solamente se le decía al Augusto César. O sea que no había otro encima de él, que solamente era él. O sea, Señor significa que solamente es él y nadie más. O sea, hoy en día, ¿crees en Jesús? Sí, pero también creo en la Virgen María. ¿Crees en Jesús? Sí, creo, pero también consulto el horóscopo. Creo en Jesús, sí creo, pero también voy ante la bruja. Creo en Jesús, sí creo, pero también hago otras cosas, otros trueques. No, creer en Jesús es que tú te ancles al autor y consumador de la fe, solamente a Jesús el Señor. Y cuando Él ve que tú has decidido entronarlo a Él como soberano de tu vida, quiero decirte que empezarás a ver la diferencia, porque el enemigo no resiste la presencia de Dios. El enemigo lo que ataca para tumbarte a ti, varón, que ya perteneces en el camino de Cristo, es tumbarte la comunión y la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, quiero decirte que el enemigo toma dominio sobre ti y dice: tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, haz esta oración y haz el sueño de Dios en tu vida realizado, que seas salvo y creas en su Hijo. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Hoy te entrono como mi Señor y Salvador, mi único Señor. Solamente creeré en ti y en nadie más. Ven, cámbiame y transfórmame. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga más. Seguimos más aquí en Minutos de Salvación. No te vayas, porque lo que sigue es tremendo. De Jesucristo, la gloria es de Dios.